¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿Cómo licenciada. están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a continuar el contenido de la unidad 2, por favor. Lo de anticipo ya vimos, ¿no? Nos falta lo de evaluación y actualización. Bien, dentro del proceso contable del pasivo, también podemos tener cuentas que necesiten alguna actualización. Corresponde, dice, realizar una evaluación o actualización cuando las obligaciones son aceptadas con mantenimiento de valor o en moneda extranjera. Entonces, la empresa también puede realizar transacciones en moneda extranjera. Y cuando ocurre eso, debemos estar constantemente actualizando de acuerdo a la variación, ¿no?, de los tipos de cambio, ya que en, cualquier moneda para su equivalencia en bolivianos tiene variación, ¿no?, en su tipo de cambio. En estos casos, las deudas tienen variaciones por el incremento del tipo de cambio. Incremento que debe ser registrada en la cuenta diferencia de cambio. Entonces, esta cuenta es la que nos va a servir para poder registrar esa variación. La cuenta diferencia de cambio es cuenta de resultado y puede registrarse al lado debe cuando la empresa pierde, ¿no? Cuando para la empresa esa variación significa egreso, significa gasto, registramos diferencia de cambio al lado debe como cuenta de egreso. Si esa diferencia de cambio es a favor de la empresa, entonces la misma cuenta podemos registrar al lado haber como ingreso, ¿no?, indicando que es una ganancia, es una diferencia a favor de la empresa. Entonces esta cuenta, repito, nos sirve para registrar al lado debe o al lado haber, donde se necesite, ¿no? Es cuenta de resultado. Tenemos un ejemplo y nos dice en fecha 15 de junio 2020, la empresa comercial ABC compra mercadería de la distribuidora AIB por un importe total de $8,500, con un tipo de cambio de 6,95. Según factura, con un plazo de 120 días. Al indicarnos plazo, ya nos está indicando de que esta transacción es a crédito, ¿no? No nos dice pagado, no nos dice cheque, no nos dice efectivo, nos dice que tiene un plazo, por lo tanto es una transacción a crédito. En fecha 10 de octubre, la empresa comercial ABC cancela la deuda que tiene a distribuidora AIB con cheque, y siendo en esta fecha, dice, el tipo de cambio 6,97. Por lo tanto, si analizamos el ejemplo, del 15 de junio al 10 de octubre, el tipo de cambio ha tenido una variación, ha subido de 6,95 a 6,97. Esa variación del tipo de cambio hace también de que las cuentas tengan, se registre, ¿no?, ese incremento. Al subir el tipo de cambio, su deuda también se incrementa, también sube. Y es lo que vamos a ver ahora, cómo registramos esa variación. Bien, entonces primero vamos a registrar la compra. Vamos a hacer espacio. Primero registramos la compra de mercadería. En fecha 15 de junio 2020. ¿Qué cuenta registramos al lado debe? Compras, ¿no? Compras, ¿no? La cuenta al lado debe va a depender del sistema de inventarios que utilice la empresa. Si la empresa utiliza un sistema periódico, utilizamos la cuenta compras.
Si la empresa aplica un sistema perpetuo, ¿qué cuenta utilizamos? Inventario de mercadería. Inventario de mercaderías, ¿no? Entonces depende del sistema de inventarios que aplique la empresa. Si utiliza periódico, la cuenta compras. Si utiliza perpetuo, inventario. ¿Qué cuenta más al debe? Crédito fiscal. Crédito fiscal, IVA. Porque nos dice que es con factura. Al lado, a ver. ¿Qué cuentas registramos al haber? Cuentas por pagar. En cuentas por pagar, porque nos dice que es una compra a crédito, no menciona documento, es un acuerdo verbal, por lo tanto, cuentas por pagar. Ahora, ¿por cuánto registramos? Vamos a calcular aquí el importe en bolivianos. ¿Cómo calculamos en bolivianos? Decimos 8.500 por el tipo de cambio a la fecha de la transacción, que es 6,95. Entonces, multiplicamos 8.500 por 6,95. 59.075. 59.075. Entonces, en dólares es 8.500 y en bolivianos es 59.075. Por principio de contabilidad, todos los registros debemos realizar en bolivianos. No podemos registrar 8.500, ¿no? Debemos registrar lo que corresponde en bolivianos. Por lo tanto, en compras registramos el 87% de 59.075. 51.395,25. 25,25. Gracias. En crédito fiscal, el 13% de 59.075. 7.679,75. 7.679,75. Y en cuentas por pagar registramos el total. 59.075. Entonces siempre debemos registrar en bolivianos, sea cual sea la moneda en la que se está haciendo la transacción. Puede ser dólares, puede ser euros. Entonces debemos convertir con el tipo de cambio equivalente en bolivianos. Cosa decimos por compra de mercadería según factura. Crédito con un tipo de cambio de 6,95. Al indicar tipo de cambio en la glosa, también nos damos cuenta de que la transacción es en otra moneda, ¿no? Y dividiendo lo que hemos registrado en bolivianos con el tipo de cambio que tenemos en la glosa, podemos determinar cuánto es en moneda extranjera, ¿no? Para eso nos sirve también el incluir el tipo de cambio en la glosa. Bien, entonces es el registro en la fecha de la compra a crédito. Ahora debemos registrar el pago. Pero a la fecha de pago debemos tomar en cuenta primero el importe. Importe ahora a pagar en bolivianos.
la transacción en dólares se va a mantener, ¿no? Los 8.500, pero ahora debemos multiplicar, ¿no? Lo que tiene que pagar ahora es 8.500 por el tipo de cambio a la fecha de pago, que nos dice la transacción, que es 6,97. Entonces calculamos 8.500 por 6,97. 59.245. 1.245. Entonces, el 10 de octubre debe 59.245 y el 15 de junio debía 59.075. Por la variación del tipo de cambio, por el incremento, también se ha incrementado su deuda. Por lo tanto, ¿cuánto es la diferencia? 59.245, restamos lo que debía. 170. Deuda se ha incrementado en 170 bolivianos y es lo que debemos registrar como diferencia de cambio. Entonces registramos a la fecha de pago, 10 de octubre. ¿Qué cuentas registramos ahora al lado debe? Cuentas por pagar. Muy bien, debemos cerrar el pasivo, ¿no? Cuentas por pagar. Entonces el pasivo que hemos creado el 15 de junio debemos cerrar el 10 de octubre. ¿Qué cuenta más registramos al lado debe? Diferencia de cambio. Diferencia de cambio. Hemos indicado de cuando el tipo de cambio sube, quiere decir que su deuda se incrementa, por lo tanto, es en contra de la empresa, ¿no? Es una pérdida para la empresa. Entonces, diferencia de cambio al lado debe, como egreso. Y al lado haber, forma de pago, ¿cómo está pagando la deuda? Un cheque. Un cheque, ¿no? Entonces, registramos Banco Moneda Nacional. Importes. La cuenta de pasivo, cuentas por pagar, debemos registrar con su importe que corresponde en la fecha del crédito, ¿no? El mismo importe. No podemos poner más ni menos de este importe. ¿Por qué? Porque este importe tiene que cerrar, tiene que quedar con saldo cero. Entonces, si ponemos otro importe en esta cuenta va a quedar con algún saldo, ¿no? Entonces, debemos registrar con el importe original, con cuánto se ha registrado en el momento del crédito. Entonces, cuentas por pagar, 59.075. En diferencia de cambio, anotamos la variación. Si el tipo de cambio sube, para la empresa es egreso y registramos al lado debe, 170. Y en banco, al lado haber, registramos lo que está pagando a esa fecha en total, el importe que hemos calculado, 8.500 por 6,97 es lo que va a pagar el 10 de octubre. 59.245. ¿No? Entonces, por eso registramos diferencia de cambio al debe, ¿no? ¿Por qué tiene que pagar más? Entonces, esa diferencia para la empresa es egreso, ¿ya? En el caso de que el tipo de cambio suba, ¿no? Si sube, también se incrementa su deuda. Tiene que pagar más de lo que se registró en la transacción del crédito. Y la glosa decimos por pago de la deuda de fecha 15 de junio. Un cheque
cambio 6,97. ¿No? Entonces, es la forma de registrar cuando se tiene variación en el tipo de cambio y esa variación va en contra de la empresa, ¿no? De la deuda original que tenía para la fecha de pago, esa deuda se ha incrementado. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Sí, Lisa. Muy bien, gracias. Aquí tenemos otro ejemplo, pero a este ejemplo vamos a cambiar un datito, por favor, para ejemplificar qué sucede cuando baja el tipo de cambio. Ya nos dice en fecha 25 de julio, la empresa comercial ABC compra mercadería de la distribuidora Pérez por un importe total de $7,800, con un tipo de cambio de 6,95. Según factura, con un plazo de 150 días. Entonces, también es una transacción a crédito. En fecha 18 de diciembre, la empresa comercial ABC cancela la deuda distribuidora Pérez con cheque con un tipo de cambio de 6. Aquí cambiemos, por favor. En lugar de 97, pondremos 93. ¿Ya? Al contrario, en lugar de subir, ahora el tipo de cambio ha bajado. Os repito, el 18 de diciembre se cancela con cheque con un tipo de cambio de 6,93. Ese datito cambiemos, por favor, en el material para ejemplificar qué sucede cuando baja el tipo de cambio. Bien, entonces registramos primero la fecha del crédito. Vamos a registrar como periódico, entonces registramos al lado debe la cuenta compras. Como es la transacción con factura, registramos el crédito fiscal. Crédito fiscal y al lado haber, registramos el pasivo. Como no menciona también ningún documento mercantil, entonces registramos cuentas por pagar. Calculamos importes, por favor. 7,800 por 6,95. $54,210. 54,210. De ese importe, ahora calculamos el 87% para compras. $47,162,70. Perdón. 47,162,70. Gracias. Ahora el 13% para el crédito fiscal. 7,047,30. 1,047,30. Muy bien, gracias. Y la glosa. Vamos por compra de mercadería. Según factura. A crédito. Con un tipo de cambio de 6,95.
Muy bien. Ahora calculamos cuánto debe pagar el 18 de diciembre. Vamos a ver, importe a pagar. Bolivianos. Su deuda es $7,800. Ahora multiplicamos por el tipo de cambio a la fecha de pago, que es 6,93. 1.800 por 6,93. 54,054. 54,054. Y restamos su deuda original, 54,210. ¿Cuánto tenemos de diferencia? 156. Negativo, ¿no? 156, ¿está bien? Sí. Bien, entonces la diferencia ahora es negativo, ¿no? Porque decimos 54,054 menos 54,210. Entonces, ¿cómo interpretamos? Al determinar una diferencia negativa, quiere decir que la empresa ahora va a pagar menos, ¿no? Va a pagar menos su deuda porque el tipo de cambio ha bajado. Por lo tanto, registramos ¿qué cuentas registramos primero al lado debe? Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. ¿Algo más al lado debe? Nada. No. Nada, ¿no? Al lado haber, ¿qué cuentas registramos? Banco Moneda Nacional. En Banco Moneda Nacional. ¿Qué cuenta más? Diferencia de cambio. En diferencia de cambio. Diferencia de cambio. Ahora registramos importes. ¿Cuántos registramos en cuentas por pagar? 54,200. En el mismo importe de la transacción original, ¿no? 54,210. Para cerrar el pasivo. ¿Cuántos registramos en banco? 54,054. En 54,054, ¿no? El equivalente de $7,800 con el tipo de cambio a la fecha que se está realizando el pago. Y en diferencia de cambio, 156. en 156. Y la glosa decimos por pago de la deuda de fecha 5 de julio. Cheque. Cambio de 6,93. Bien. Por lo tanto, ya hemos visto, cuando el tipo de cambio sube, su deuda también se incrementa. Y esa variación para la empresa es un egreso, por lo tanto, diferencia de cambio registramos al lado debe como egreso. Y cuando el tipo de cambio baja, para la empresa significa ingreso, porque paga menos de lo que se registró en la fecha de la transacción, ¿no?
Entonces, de esa forma registramos ambos casos, cuando el tipo de cambio sube y cuando el tipo de cambio baja. ¿Y qué sucede cuando el tipo de cambio se mantiene? Como es el caso, ¿no?, del dólar, que hace mucho tiempo no tiene variación. Por lo tanto, cuando el tipo de cambio se mantiene de la fecha del crédito a la fecha de pago, no registramos diferencia de cambio, solo se registra cuentas por pagar con el pasivo que se ha creado y al lado a ver su forma de pago, si es cheque banco, si es efectivo, caja, por el mismo importe, porque al no variar el tipo de cambio, tampoco va a variar su deuda, ¿no? Se va a mantener. Entonces puede haber las tres formas, cuando sube, cuando baja el tipo de cambio o cuando se mantiene. ¿Está bien? ¿Se comprende? Lisa, ¿puedes repetir cuando no cambia la tasa? Bien, cuando no hay variación en el tipo de cambio de la fecha del crédito a la fecha de pago, cuando el tipo de cambio es el mismo, no tenemos diferencia de cambio. Solo registramos cuentas por pagar a banco, porque esa deuda no se va a modificar al no modificarse el tipo de cambio, ¿no? Se va a mantener el mismo importe. Por lo tanto, no tenemos diferencia de cambio. Gracias, licenciada. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí todo lo que hemos visto del pasivo. ¿Alguna duda, por favor? Está claro, Lucía. Muy bien. El punto de exposición, bueno, sabemos que el pasivo es parte del balance general. Por lo tanto, todas las cuentas de pasivo que hemos visto, sean de pasivo corriente, obligaciones a corto plazo, o sean pasivo a largo plazo, como pasivo no corriente, se van a mostrar como parte del balance general. No es todo el balance el pasivo, ¿no? El balance está compuesto por activo, pasivo y patrimonio. Por lo tanto, esto solo es una parte. Dentro del pasivo debemos también en la exposición del balance general mostrar diferenciando las cuentas cuáles son pasivo corriente y cuáles son pasivo no corriente. Entonces, en pasivo corriente van a estar todas aquellas cuentas que se deban pagar en el plazo de un año, hasta un año, ¿no? Cuentas por pagar, que son pagos a proveedores, documentos por pagar, también a proveedores, sueldos por pagar, que es al personal y se va a pagar cada mes, aportes y retenciones por pagar, también al personal y retención a terceros, que se debe pagar también cada mes, débito fiscal, que corresponde al impuesto al valor agregado de sus ingresos, y también tiene la empresa la obligación de pagar cada mes. Impuesto a las transacciones por pagar, que también corresponde al pago del impuesto sobre los ingresos, que debe ser pagado también todos los meses. Entonces, todas estas cuentas que tienen movimiento, que deben pagarse en plazos menores a un año, se van a exponer dentro del pasivo corriente. Y las obligaciones, deudas que tengan como plazo de pago mayores a un año, deben exponerse como pasivo no corriente, pasivo a largo plazo. Dentro del pasivo a largo plazo pueden estar préstamos bancarios, que son financiamientos que hemos visto también en el tema, financiamientos que recibe de entidades financieras que generalmente tienen plazos mayores a un año, ¿no? Hipotecas por pagar, más todavía se refiere a créditos para compra de inmuebles y esos créditos tienen como plazo 20, 25 hasta 30 años, ¿no?
Provisión para indemnizaciones también es el cálculo se puede realizar cada mes en la planilla de aportes patronales, pero no se pagan, ¿no? Se van acumulando en esta cuenta y se pagan cuando uno de los trabajadores deja la empresa. Y eso va a ser después de varios años también, ¿no? Por eso es un pasivo a largo plazo. Documentos por pagar, que puede ser créditos de proveedores, que tengan como plazo también mayores a 1 año. Entonces, como exposición, se deben expresar de esa manera, ¿no? Diferenciando pasivo corriente del pasivo no corriente o a largo plazo. Bien, y por último, hablamos del proceso contable integral. Al decir integral, nos referimos a que las transacciones se unen varios tipos de cuentas. En un mismo registro podemos tener cuentas de activo, cuentas de pasivo, patrimonio y resultado. Entonces, al hablar de integral, indicamos de que las cuentas se integran, se unen, dependiendo de la transacción, para fines de exposición y para fines de control contable, ¿no? Y las cuentas en un proceso integral se deben registrar, dice, donde corresponda, al lado debe o al lado haber. Cada grupo de cuentas tiene sus reglas, ¿no? Por ejemplo, las de activo, decimos, todas las cuentas de activo tienen saldo debe. Al tener saldo debe en las transacciones, todo incremento de activo se debe registrar al debe. Por eso dice donde corresponda. Todo incremento de activo al lado debe y toda disminución de activo al lado haber. Entonces depende del tipo de cuenta para ver, ¿no?, a qué lado corresponde su registro. Si es lado debe o es lado haber. Entonces, en un solo registro podemos integrar, podemos unir varios tipos de cuentas. Como por ejemplo, si vemos esta transacción, ¿no?, la de pago del 18 de diciembre, analicemos a ver qué tipo de cuentas son. A ver, cuentas por pagar, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo o resultado? Pasivo. Pasivo, ¿no? Toda cuenta que diga por pagar es obligación, es pasivo. Banco Moneda Nacional, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Es un activo? Activo, ¿no? Banco Moneda Nacional es cuenta de activo, es efectivo que tiene la empresa. Y diferencia de cambio en este registro, ¿qué tipo de cuenta es? Ingreso. Ingreso, ¿no? Cuenta de resultado, cuenta de ingreso. Entonces, si vemos en este registro, hemos integrado, hemos unido 3 tipos de cuenta: pasivo, activo y resultado como ingreso. Si vemos la compra, también tenemos 3 tipos de cuentas: compras, que es cuenta de resultado, cuenta de egreso; crédito fiscal, que es cuenta de activo; y cuentas por pagar, es cuenta de pasivo. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de un proceso integral. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es una consultita. Adelante. ¿En cómo nos podemos dar cuenta cuáles son las cuentas de resultado? Cuentas de resultado. Todas las cuentas que representen para la empresa gasto, ¿no?, se registran al lado debe, ¿no?, y a esas se llaman cuentas de egreso. Todo lo que para la empresa signifique gasto. ¿Ya?
Y todas las cuentas que para la empresa representen ingreso, ganancia, se deben registrar al lado haber. ¿Ya? Por eso todas las cuentas de egreso igual tienen saldo debe, igual que el activo, y todas las cuentas de ingreso tienen saldo haber. Entonces tenemos que analizar la transacción y ver qué significa, qué representa para la empresa. Si representa un gasto, es egreso. Si representa ganancia, ¿no? Si representa algo a favor de la empresa, es ingreso. ¿Está bien? Sí, listo, gracias. Bien. Entonces, con este punto estamos concluyendo la unidad 2, referido a todo el proceso contable de cuentas de pasivo a corto y largo plazo. Muy bien, vamos a entrar ahora a la unidad 3, que es el material que tienen en plataforma. Vamos a cambiar de archivo. Bien. Entonces entramos a la unidad 3. Ahora vamos a ver en este tema otro rubro, ¿no? Otro grupo de cuentas, que son cuentas de patrimonio. Y el patrimonio es otro rubro que es parte también del balance. Entonces el balance general muestra activo, pasivo y patrimonio. Todo el proceso contable de las cuentas de activo, no se ha visto en contabilidad 2, ¿no? Contabilidad 2, el contenido es ver todo el proceso contable de cuentas de activo. Cuentas de pasivo, acabamos de ver en el anterior tema. Ahora vamos a ver el proceso contable para cuentas de patrimonio, que es el otro rubro que compone el balance general. Para empezar, el proceso contable de cuentas de patrimonio también se deben aplicar normas contables, como son las NC, normas de contabilidad, emitidas por el Consejo Técnico para su aplicación nacional. Las NIC, que son normas internacionales de contabilidad, también que corresponde en alguna medida su aplicación en los registros contables. Y siempre debemos tomar en cuenta los PCGAs, los 15 principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Si analizamos las transacciones, aplicamos en cada registro, en cada transacción, varios principios, ¿no? Entonces siempre están presentes los PCGAs. Cuando hablamos de normas legales, ya habíamos indicado también en el tema número 1, que para el sector privado, además de las leyes de cumplimiento nacional, como son la Ley General de Trabajo, el Código de Comercio, ¿no? Normativa impositiva que es aplicada en el sector privado y público. Además de esa normativa, las empresas privadas tienen sus propias reglamentaciones, ¿no? Dependiendo de su actividad, dependiendo también de cómo se ha constituido la empresa. Y en el sector público, también además de las leyes de aplicación general, se debe aplicar, se debe cumplir lo que indica la ley 1178. Y dentro de esta ley 1178, conocida también como ley SAPCO, está dividida en sistemas. Y uno de esos sistemas es justamente el de contabilidad, ¿no? Donde está normado también todo el proceso contable, dependiendo igual de la actividad que tenga la empresa, ¿no? Para ser del sector público, debe depender del Estado, recibir recursos del Estado. Bien, además de estas normas contables y legales, las empresas deben
también en sus reglamentos manejar normas de control interno. ¿Para qué? Para permitir obtener, dice, un control adecuado del patrimonio y se debe tomar en cuenta lo siguiente. Comprobar que se analice los saldos de las cuentas de patrimonio de acuerdo con las operaciones registradas y se utilizan correctamente. Entonces, todas las cuentas que sean parte del patrimonio también deben tener, si corresponde, libros auxiliares para poder llevar saldos en las cuentas que corresponda y registrar también cada una de ellas. Pueden tener también las cuentas de patrimonio sus subcuentas. Entonces, para estas subcuentas es necesario que la empresa tenga libros auxiliares. Entonces, una de las medidas de control interno es justamente llevar libros auxiliares para permitir registrar correctamente. Verificar si en el periodo existen donaciones. ¿Qué son donaciones? Son regalos, ¿no?, que puede recibir una empresa, una entidad de otra empresa, puede recibir del Estado, o cuando hablamos de empresas del sector público, reciben incluso donaciones de otros países. Estas donaciones pueden ser en efectivo, pueden ser también en algún bien, ¿no?, en algún activo fijo. Entonces, ¿cuándo es donación? Cuando recibe algo la empresa sin el compromiso de devolver, de pagar. Entonces, en ese caso es donación, ¿no? Es un regalo. Y cuando la empresa recibe donaciones, esas donaciones también forman parte de su patrimonio, ¿no? Porque igual está incrementando su patrimonio. Comprobar el cierre de las operaciones del año anterior y que el registro contable sea correcto. Ya habíamos indicado de que al cierre de cada gestión se debe registrar las cuentas para cerrarlas. Todas las cuentas, cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, egreso, al final de la gestión se cierran. ¿Para qué se cierran? Para demostrar el cierre contable e iniciar una nueva gestión, ¿no?, con nuevos saldos. Entonces, por eso se cierran las cuentas. Verificar el uso de la cuenta inversión estatal y los conceptos registrados en dicha cuenta se corresponden con lo establecido para su uso. Cuando hablamos de inversión estatal, estamos hablando de entidades del sector público, ¿no?, que dependan del Estado, que reciban recursos del Estado. Esos recursos que reciben las entidades públicas deben realizar inversiones. Por eso habla de inversión estatal, ¿no? Al recibir, tiene que ser para hacer alguna inversión, ¿no?, y de esa forma poder demostrar el uso de esos recursos. Revisar al final de año las operaciones hechas en el cierre contable de las cuentas que corresponden al patrimonio. Entonces, al final de la gestión se debe analizar también este rubro y para eso también tenemos un estado financiero, ¿no?, que específicamente nos muestra, expresa la información solo del patrimonio, solo de este rubro. Ese estado financiero se denomina estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Y mostramos con qué saldo está iniciando sus cuentas de patrimonio, qué movimiento tienen esas cuentas y con qué saldo se cierra las mismas, ¿no? Ese estado financiero permite poder verificar las cuentas solo de patrimonio. Muy bien, entonces hasta ahí nos referimos a normas. Si hay alguna duda, pueden cortar, preguntar, por favor, a medida que vamos avanzando.
Bien, ahora vemos la parte contable, cómo se contabilizan las transacciones. Para la contabilización de las transacciones, se debe tener en cuenta que el patrimonio es un conjunto de cuentas que representan los derechos patrimoniales de los propietarios, de los accionistas o socios de una empresa. Es la diferencia del activo menos el pasivo que tiene la empresa con terceras personas. Entonces, ¿cómo podemos también determinar, dice el pasivo, el patrimonio? Con la ecuación contable. La ecuación contable conocemos desde el inicio, ¿no? Desde contabilidad 1. Vamos a recordar cómo es la ecuación contable. ¿Se acuerdan? Activo más pasivo. No, activo, pasivo más capital. ¿No? Activo es igual a pasivo más Patrimonio. patrimonio, ¿no? Esa es la ecuación contable. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Por qué esta ecuación? ¿Cómo interpretamos esta ecuación? El activo sabemos que son todos los bienes y derechos que tiene una empresa, ¿no? Que tiene en su poder. El pasivo son obligaciones que tiene la empresa con su personal y con terceros. Y el patrimonio son aportes, son obligaciones que tiene la empresa con él o los dueños. Por lo tanto, ¿cómo interpretamos? Decimos, para tener todo este activo, especialmente cuando se inicia una empresa, ¿no? Decimos, para tener todo este activo, para tener estos bienes, ha habido un aporte del dueño, ¿no? Ha habido una inversión de él o los dueños, y además la empresa se ha prestado, ¿no? Tiene un financiamiento, de ahí que es el pasivo. Con el financiamiento más el aporte del dueño, la empresa ha logrado tener los bienes dentro de su activo, ¿no? Por eso esta ecuación de activo es igual a pasivo más el patrimonio. Entonces, si no le alcanza el aporte del dueño, puede tener un financiamiento que se va a convertir en cuentas de pasivo. Por lo tanto, para saber cuánto es el patrimonio, si sabemos cuánto es activo, sabemos cuánto es el pasivo, ¿cómo determinamos cuánto es el patrimonio? Despejamos de esta ecuación y despejando, ¿cuál sería el resultado? Patrimonio es igual a... Negativo. El patrimonio es igual al activo, que son los bienes, menos el pasivo. ¿De dónde resulta? Solo de despejar la ecuación contable. Entonces, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. De la misma forma, podemos determinar también el pasivo. Si conocemos cuánto es el activo, conocemos cuánto es el patrimonio y queremos saber cuánto es el pasivo, ¿cómo determinamos? Pasivo igual. Activo más patrimonio. Menos, ¿no? Menos. Pasivo va a ser igual al activo menos patrimonio. ¿Ya? Entonces, teniendo la ecuación, conociendo con solo dos datos, podemos determinar el tercer importe, ¿no? Si sabemos cuánto es pasivo, cuánto es patrimonio, la suma va a ser el activo. Sabemos cuánto es activo, cuánto es pasivo, la diferencia va a ser el patrimonio.
Igual, si sabemos cuánto es activo, sabemos cuánto es patrimonio, la diferencia va a ser el pasivo, ¿no? De esa forma determinamos. Muy bien. Y para los registros contables, el patrimonio puede estar integrado por estas cuentas. Aportes de capital, ¿no? Cuando es un solo dueño, cuando se tiene un solo propietario, la cuenta que se utiliza va a ser capital, solo capital, ¿no? Cuando es un solo dueño. Vamos a anotar cuando es un propietario. Y cuando son varios, ¿no? Varios dueños, varios socios, se registra la cuenta capital social. Cuando el aporte es de varias personas, entonces esas personas se van a convertir en socios de la empresa. Por lo tanto, registramos la cuenta capital social. Y como subcuentas debemos identificar cuánto corresponde al aporte de cada socio, ¿no? Como subcuentas en libros auxiliares, identificamos cuánto corresponde al aporte de cada dueño. Entonces, capital social cuando son 2 o más propietarios. ¿Ya? Entonces, repito, solo capital, el aporte, solo capital cuando es un propietario y capital social cuando son 2 o más propietarios. Reserva legal es otra cuenta que forma parte del patrimonio, que vamos a ver más abajo también de dónde surge, cómo se registra. Actualizaciones de patrimonio. Toda actualización de patrimonio se va a registrar en la cuenta ajuste de capital. ¿Ya? Y vamos a ver más abajo cómo también determinamos la actualización. Dentro del patrimonio también puede haber la cuenta reserva para revalúo técnico. Al decir reserva, decimos una parte, ¿no? Apartar algo de la utilidad de la empresa para crear estas reservas. Y la reserva para revalúo técnico se utiliza cuando la empresa hace justamente este procedimiento, el revalúo, ¿no? Y el revalúo se aplica en activos fijos. Revalúo quiere decir dar un nuevo valor al activo fijo, ¿no? Y eso han debido ver en contabilidad 2. ¿Han visto, no? Bien. Dentro del patrimonio también integra la cuenta utilidad neta de la gestión. Cuando la empresa en una gestión obtiene utilidad, esa utilidad pasa a sumar al patrimonio, ¿no? Y eso vemos en los estados financieros desde la hoja de trabajo, ¿no? Desde la hoja de trabajo vemos cómo pasa el resultado de la gestión al patrimonio. Si es utilidad, suma en su patrimonio. Si es pérdida, resta en su patrimonio. Y tenemos también la cuenta utilidades acumuladas, que es una cuenta que va sumando, va acumulando los resultados de varias gestiones. Entonces, si es utilidad, también en esta cuenta se va a ir sumando. Y si es pérdida, también es asumida por esta cuenta y se va restando, ¿no? Para eso sirven estas cuentas. Entonces, son cuentas que pueden ser parte del rubro patrimonio. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Licen. Muy bien, hablen por favor, ¿están cansaditos?
Si no, están muy cansados. Bien, vamos a empezar a ver entonces el comportamiento de cada cuenta. Empezamos por el capital. El capital, como parte del patrimonio neto, es la obligación de la empresa que tiene con el propietario, con socios o accionistas de la empresa. Entonces, repetimos, si es un solo dueño, un solo propietario, vamos a registrar solo capital. Si son varios dueños, varios socios, registramos como capital social. Valor global y cuotas de capital. El valor global es lo que considera como capital social, que está constituido por el aporte de varios socios a la empresa, pudiendo ser en partes iguales, es decir, se tiene 4 socios, cada uno aporta el 25%. Entonces ahí se dice que los socios han realizado aportes en partes iguales. Por lo tanto, también los beneficios tienen que ser en partes iguales. Si se debe distribuir su utilidad, entonces a cada uno también le tocará el 25%, ¿no? O los aportes pueden ser de manera proporcional. Puede uno aportar más que otro. Si es así, también se debe establecer esa proporción para que en la misma proporción reciba los beneficios, ¿no? Reciba sus utilidades. Porque no sería justo que si son aportes diferentes, reciban la misma utilidad, ¿no? No hay lógica, no es correcto, ¿no? El recibir lo mismo que otro socio que ha aportado más. Por lo tanto, los beneficios, las utilidades se deben también distribuir en proporción a su aporte. Y todo esto va a estar establecido en su escritura de constitución, ¿no? La escritura de constitución es el documento que respalda la creación de la empresa. Y en este documento se va a establecer qué tipo de empresa es, cómo se está constituyendo, cuántos socios tiene, cuánto está aportando cada socio, qué derechos tienen los socios, quién es el representante legal, etcétera, ¿no? Todo eso va a estar establecido en su documento de escritura de constitución. Y se dice cuotas de capital, llamado también aportes de capital, que es el aporte que realiza cada socio a la empresa, pudiendo ser este aporte en efectivo. Entonces los socios, para convertirse en aportar dinero, se cortó. Bien. ¿Se ve, no, el documento? Sí, Licen. Muy bien. Se ha perdido un segundo. Entonces, pueden aportar los socios dinero, entregar efectivo a la empresa, pueden abrir cuentas corrientes en un banco a nombre de la empresa, ¿no? Para hacer de la cuenta corriente propiedad de la empresa, tiene que estar a su nombre. No puede ser una cuenta corriente a nombre del socio, ¿no? Si está a nombre del socio, no es parte de la empresa. Tiene que estar a nombre de la empresa. Puede aportar mercadería cuando se trata de una empresa comercial, ¿no? Para que esa mercadería se venda. Puede aportar también algún activo fijo, que puede ser muebles, puede ser equipos de computación, puede ser alguna maquinaria, puede ser un vehículo, o puede ser también un inmueble, ¿no? Una casa donde funcione la empresa. Entonces, en ese caso, al aportar la casa a la empresa,
también el propietario se convierte en socio, ¿no? Entonces, para formar parte de una empresa, pueden también entregar, aportar uno de estos activos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de constitución de una empresa. Dice, en fecha 20 de junio del 2020, para constituir una empresa, los socios entregan los siguientes aportes. Entonces, para constituir esta empresa, se han reunido 3 socios, 3 personas. El socio A ha entregado efectivo, ha entregado dinero de 30.000 bolivianos. El socio B entrega a la empresa mercadería que está evaluada en 45.000 bolivianos. Y el socio C entrega a la empresa muebles por un valor de 15.000 bolivianos. Entonces, con estos aportes, los 3 socios se van a convertir en dueños de la empresa. Si vemos los importes, no son iguales, ¿no? Cada uno está aportando diferente, por lo tanto, también en esta proporción debe recibir los beneficios, debe recibir las utilidades. No pueden recibir los 3 el mismo importe, la misma proporción, porque no están invirtiendo lo mismo, ¿no? Por eso se debe diferenciar el porcentaje de participación, ¿no? Cuánto le corresponde a cada socio. Muy bien, vamos a realizar el registro contable. Dicen una consultita, perdón. Adelante. No lo he entendido la parte cuando dijo de aportes en cuentas corrientes, por favor. Aporte en cuenta corriente. Sí. Bien, decíamos que para convertirse en socio, ¿no? En dueño de una parte de la empresa, puede también entregar a la empresa una cuenta corriente. ¿Cómo lo va a hacer? Va al banco, apertura una cuenta corriente, pero para abrir una cuenta corriente en el banco tiene que entregar dinero al banco, ¿no? Entonces deposita en el banco y esta cuenta corriente, para ser parte de la empresa, tiene que estar registrada a nombre de la empresa, no al nombre del dueño, del socio, ¿no? Para ser parte de la empresa, tiene que registrarse esta cuenta a nombre de la empresa, ¿ya? Entonces, también va a ser efectivo, ¿no? Que entrega el socio, pero depositado en el banco. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, listo, gracias. Muy bien. Entonces, registramos la constitución de la empresa el 20 de junio. Y al lado de B, primero registramos los activos. ¿Qué activos están ingresando a la empresa? El efectivo, ¿con qué cuenta registramos efectivo? Caja sería. ¿No? Efectivo es caja, si es en bolivianos, moneda nacional. También un socio podría entregar dólares, ¿no? Podría entregar 30.000 dólares. Si entrega 30.000 dólares, ¿cómo registramos? Caja moneda extranjera. Muy bien, cambia la cuenta, ¿no? Caja moneda extranjera, pero el importe equivalente en bolivianos. Bien, mercadería, ¿con qué cuenta registramos? Con inventario, ¿no? Inventario de mercadería. ¿Qué más nos falta en bienes? Muebles y enseres. Muy bien, muebles y enseres.
y enseres. Entonces, al lado debe registramos las cuentas de activo. ¿Qué bienes, qué activos están ingresando a la empresa? En este caso, cuando es aporte de socios, aporte de los dueños, no registramos crédito fiscal. Si vemos aquí, no hablamos nada de factura, no registramos crédito. ¿Por qué? Porque no está comprando la empresa, ¿no? No está comprando la empresa mercadería, no está comprando muebles. Son aportes que están realizando los dueños. Por lo tanto, no hay crédito fiscal, ¿ya? Al lado, a ver, la cuenta de patrimonio. ¿Qué cuentas registramos? Capital social. ¿Sí? Bien, capital social, ¿no? Como son 3 dueños, 3 socios, capital social. Y como subcuentas, vamos a identificar lo que le corresponde a cada socio. Socio A, socio B, socio C. Al tener subcuentas, vamos a tener libros auxiliares, ¿no? De cada socio para identificar su aporte, porque en algún momento ese aporte puede subir, ¿no? Puede aportar algo más o puede retirar una parte de su aporte. Entonces, para eso debemos llevar un control de cuánto está aportando cada socio. En Caja Moneda Nacional, ¿qué importes registramos? 30.000. El total, ¿sí? 30.000, ¿no? Caja Moneda Nacional, el efectivo. ¿Cuánto está ingresando de efectivo? 30.000. Sí. En inventario, 45.000. 35.000. Muebles y enseres, 15.000. 15.000. Entonces, cada activo con su valor. Y en capital social, sumamos los 3 aportes y va a ser el total de capital. 90.000. 90.000. Y en las subcuentas identificamos también cuánto está aportando cada socio. Socio A, 30.000. Socio B, 45.000. Socio C, 15.000. Como subcuentas debemos identificar cuánto está aportando cada socio. La glosa decimos por inicio de actividades. Con aportes de los socios, ¿no? Entonces ingresa los activos y esos activos se van a convertir en patrimonio, ¿no? Capital social es el patrimonio que tiene la empresa. Identificando en libros auxiliares cuánto está aportando cada socio para determinar también la proporción, ¿no? En qué proporción le corresponde recibir los beneficios. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta sobre el punto? Se entiende. Una consulta. Si es que un socio compra un vehículo para aportar, le van a dar factura, ¿verdad? Eso tendría que ser a nombre del socio nomás, la factura, o puede sacar ya a nombre de la empresa.
si ya es socio de la empresa y compra un vehículo para beneficiar tal vez a la empresa con el crédito fiscal, ya podría tener factura, ¿no? Porque ese vehículo se va a convertir en propiedad de la empresa. Ay, si es parte de la empresa, si no, todavía no puede, ¿no? Si no es parte todavía de la empresa, no, ¿no? Porque no está comprando la empresa, está comprando el socio. Bueno, lo tendré. Bien. Ahora vemos lo que se refiere a reservas y ajustes patrimoniales. Las reservas son cuentas que se originan en las reservas sobre las utilidades líquidas. Al decir utilidades líquidas, estamos hablando de la utilidad neta. ¿Cómo determinamos utilidad neta? Al resultado de la gestión, si es utilidad, corresponde el pago del impuesto, del IUE. Entonces, restando el IUE, determinamos la utilidad neta. A eso se refiere al decir utilidades líquidas. Quiere decir el resultado final, ¿no? Lo que ya no va a disminuir. El establecer reservas es obligatorio de acuerdo a lo que se determina en el Código de Comercio. El Código de Comercio es una normativa de aplicación general donde establece que todas las empresas constituidas como sociedad de responsabilidad limitada y como sociedad anónima están obligados a realizar una reserva, ya a separar una parte de su utilidad como reserva. Son importes retenidos por la empresa de la utilidad obtenida durante un ejercicio económico. Solo hablamos de utilidad, ¿ya? Solo se establece reservas cuando la empresa en la gestión obtiene utilidad. Si durante la gestión la empresa tiene como resultado pérdida, no corresponde la reserva, ¿no? Porque no hay de dónde separe esa parte, ¿no? Entonces, solo se establece reserva cuando la empresa obtiene utilidad. Y el ajuste patrimonial es el ajuste contable que se realiza al final del ejercicio como actualización de acuerdo a la variación del tipo de cambio de las UFBs, de acuerdo a lo establecido en normas contables. Vamos a ver más adelante también más a detalle ese punto. Y la reserva que se establece en el Código de Comercio de forma obligatoria para los dos tipos de empresas es la reserva legal. ¿Ya? Se denomina de esa forma reserva legal. ¿Por qué legal? Porque está establecida por ley. Reserva legal es el porcentaje determinado por norma, por lo que indica el Código de Comercio, y que tiene relación con la protección del patrimonio, quiere decir cuidar su patrimonio. Así, por ejemplo, establece que las sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Y también las de sociedad anónima, deben prever un 5% de las utilidades netas. Entonces, por ley, de acuerdo al código, dice de que los dos tipos de empresas, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima, como mínimo deben establecer un 5% como reserva legal. Como mínimo, de acuerdo a lo que determine la empresa, puede subir más este porcentaje, puede establecer más, pero no menos. Entonces, como mínimo debe ser el 5% de sus utilidades netas. Hay que tomar muy en cuenta ese término de netas. De cada ejercicio o gestión. Hasta, ¿no? Tiene un límite también, hasta alcanzar el 50% de su capital.
¿no? Quiere decir del capital social, ¿no? Como son sociedades, va a tener capital social. Por lo tanto, hasta llegar al 50%, debe establecer la reserva legal. Si ya tiene acumulado el 50% de su capital, la siguiente gestión ya no reserva, ¿no? Ya no registra reserva legal. Hasta que utilice esa reserva y nuevamente vuelva a acumular, ¿no? Ese es el movimiento de esa cuenta. Entonces, repito, de forma obligatoria, como mínimo el 5% de su utilidad neta, como mínimo. Puede ser más, pero no puede ser menos. Vemos un ejemplo, nos dice la empresa ABC SRL, en la denominación, ¿no? En el nombre de la empresa, nos podemos dar cuenta qué tipo de sociedad es. Al decir SRL, en la terminación, quiere decir Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuando el nombre termina en SA, quiere decir Sociedad Anónima. Entonces, en la denominación se identifica qué tipo de sociedad es la empresa, ¿no? En este caso, es Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuenta con una utilidad antes de impuestos. Antes de impuestos, dice, entonces todavía no es utilidad neta. Utilidad antes de impuestos de 98,000 bolivianos al 31 de diciembre del 2020. En la empresa se tiene como política establecer una reserva legal del 5%. Se pide realizar los cálculos y registros contables que corresponden. Entonces, solo conociendo cuánto es el resultado de la gestión, podemos, a partir de este importe, determinar la utilidad neta y determinar cuánto es su reserva legal. Entonces, resolvemos. Y decimos, primero tenemos la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos es 98,000. A partir de aquí, lo que corresponde es primero determinar su impuesto. ¿Qué impuesto anual paga? IUE. IUE, ¿no? Impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Qué porcentaje? 25%. 25%, ¿no? El IUE se paga el 25% de la utilidad. Solo se paga el impuesto, ¿no? Cuando la empresa obtiene utilidad. Desde ahí el nombre que dice impuesto a las utilidades. Entonces, solo se paga cuando la empresa obtiene utilidad. Cuando la empresa obtiene pérdida en una gestión, no corresponde el pago del impuesto. Sí se debe declarar, pero no se paga, ¿ya? Se declara, pero no se paga. Muy bien. El 25% de 98,000. ¿Cuánto es el 24,000. impuesto? 24,000. 500. Por lo tanto, la diferencia de la utilidad antes de impuestos menos el IUE, vamos a determinar la utilidad neta. Entonces restamos 98,000 menos 24,500. 73.500.
3.500. Por lo tanto, la utilidad neta, esta es la base para poder determinar cuánto corresponde de reserva legal. Entonces, la reserva legal, repito, se establece sobre la utilidad neta de la gestión, no antes de impuestos, sobre la utilidad neta de la gestión. Entonces, ya tenemos la utilidad neta y podemos ahora determinar cuánto va a ser su reserva legal. Y la reserva legal nos dice que establece un 5%. Entonces, el 5% de 73.500. $3,675. 3.675. Entonces, ya tenemos reserva legal. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia, es decir, vamos a restar ahora, la utilidad neta de la gestión menos la reserva legal es lo que corresponde distribuirse a los socios. ¿Ya? Entonces va a ser la utilidad por distribuir. En este caso anotamos entre paréntesis quiénes se van a distribuir esa utilidad. Los socios, ¿no? Entonces los socios se van a distribuir la diferencia, la utilidad neta menos su reserva legal. ¿Cuánto corresponde distribuir? 69.825. 125. ¿Ya? Entonces lo que corresponde a los socios va a ser su utilidad neta menos su reserva legal, ¿no? La reserva legal queda en la empresa. Ahora, ¿cómo registramos esa distribución? Al 31 de diciembre. Vamos a registrar el resultado que se tenga antes de impuestos. Registramos en la cuenta pérdidas y ganancias. El resultado que se tenga antes de impuestos es lo que estamos distribuyendo, ¿no? Los 98.000. Entonces, pérdidas y ganancias, 98.000. Y al lado haber, vamos a registrar todas las cuentas de patrimonio y pasivo, ¿no? Ahí tenemos un pasivo. ¿Qué pasivo tenemos? El IVA. El IUE, ¿no? Impuesto a las utilidades por pagar. No ha pagado todavía, está determinando, ¿no? Entonces, es un pasivo. Impuesto a las utilidades por pagar. También en el patrimonio vamos a registrar la reserva. Legal. Y como cuenta de patrimonio, como todavía no se han distribuido los socios, registramos utilidad o utilidades por distribuir. Entonces, el impuesto por pagar, el importe que hemos determinado como IUE, 24.500. Reserva legal,
3.675. Y las utilidades por distribuir, 69.825. Si sumamos las tres cuentas del haber, debe sumar 98.000, ¿no? ¿Podemos verificar, por favor? Sí, Luis, en 4. Muy bien. Y como glosa ponemos para registrar la reserva legal y la utilidad por distribuir. Ahí todavía queda un registro que vamos a ver más adelante, cómo se distribuye esa utilidad entre los socios. Muy bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda, por favor? ¿Está claro lo de reserva? Sí, Lisa. Muy bien, gracias. Entonces, no se olviden. A ver, podemos dar un ejercicio que diga SRL y no mencionamos la reserva legal. En el ejercicio, en el ejemplo, no mencionamos. Eso no quiere decir que no se determina. Estamos diciendo que por ley, ¿no? De acuerdo a lo que establece el Código de Comercio, las empresas SRL y las SA están obligados a establecer su reserva legal. Por mucho que no se indique en el ejercicio, sabemos que es una reserva legal. Por ley están obligados a determinar el 5%. Entonces, si no se menciona, debemos sí o sí, ¿no?, determinar la reserva legal. Y puede ser en un porcentaje mayor. Si es mayor, eso sí se debe especificar, ¿no? ¿Cuánto por ciento? Pero no puede ser menos del 5%. Esa aclaración, por favor. Muy bien. Tenemos tiempo. Este puntito más veremos. ¿Ya se cansaron? Seguimos estito más. ¿Sí? ¿Están todavía despiertos? Sí, Lisa. Bien, estito más, por favor. Hablamos de la actualización, ¿ya?, del rubro patrimonio. Ajuste global al patrimonio, ¿ya? Tomemos en cuenta este término. A ver, alguien no está pudiendo ingresar. Dice, es la cuenta que se utilizaba. Al decir utilizaba, estamos hablando en pasado. Para registrar la actualización de las cuentas que componen el rubro de patrimonio. ¿Por qué mencionamos ya no se utiliza? Porque todavía en algunos estados financieros se muestra esa cuenta, ¿no? Se muestra, pero no tiene movimiento, ¿no? Y en alguna bibliografía también todavía se utiliza esta cuenta, ¿no? Especialmente en bibliografía que no esté actualizada. Bien, misma que cambió de acuerdo a la modificación a la norma contable 3 y norma contable 6. Estas son normas contables emitidas por el Consejo Técnico referidas a la actualización o reexpresión de cuentas.
y ha sido emitida el 8 de septiembre del 2007. Entonces, a partir de esta gestión, ¿no? Al cierre de gestión, en la actualización de patrimonio, ya no se utiliza ajuste global. Dice, a partir de dicha modificación, se realiza en función al tipo de cambio de UFBs, ¿no? En UFBs se está actualizando también desde esta gestión. Antes de la modificación de esta norma, la actualización se realizaba con el tipo de cambio del dólar. Pero a partir de esta norma, la actualización, la reexpresión, se realiza con el tipo de cambio de las UFBs. UFB quiere decir Unidad de Fomento a la Vivienda, ¿no? Y es un tipo de cambio que tiene variación todos los días, ¿no? Todos los días se modifica el tipo de cambio de las UFBs. Y el registro se realiza a la cuenta ajuste de capital. Ajuste de capital es cuenta de patrimonio, por lo tanto con saldo a ver, donde se registra la actualización de todas las cuentas de patrimonio. ¿Ya? Todas las cuentas se actualizan, se suma el patrimonio, se actualiza todas las cuentas y se utiliza una sola para su registro, que es ajuste de capital. Veamos el ejemplo. Dice la empresa ABC SRL al 31 de diciembre de 2020 cuenta con los siguientes saldos en el rubro patrimonio. Al decir rubro, estamos hablando de todo el patrimonio y que ese patrimonio está compuesto por otras cuentas, ¿no? Tiene capital social con un saldo de 192,000, la cuenta reserva legal con un saldo de 8,000, la cuenta ajuste de capital con un saldo de 9,000 y la cuenta utilidades acumuladas con un saldo de 45,000. Entonces, las cuatro cuentas componen el rubro patrimonio. Por lo tanto, para saber cuánto es el total de patrimonio, podemos sumar. A ver, saquemos el total, por favor. Sumamos las cuatro cuentas para tener el total patrimonio. ¿Cuánto tenemos de total patrimonio? 254,000. 254,000. Entonces, todo el rubro suma 254,000. La suma, ¿no? El total del patrimonio es lo que se actualiza, ¿ya? No cada cuenta. Entonces, la suma de todo el patrimonio. ¿Cómo actualizamos? Para actualizar necesitamos tipos de cambio inicial y final. Inicial se dice al tipo de cambio con el cual se cerró la anterior gestión. Si estamos hablando del 31 de diciembre del 2020, el tipo de cambio inicial va a ser el del 31 de diciembre de 2019, con el que se cerró la anterior gestión. Y el tipo de cambio final va a ser el de la fecha, del 31 de diciembre de 2020. ¿Ya? Son los dos tipos de cambio que necesitamos para poder actualizar este saldo. ¿Y de dónde sacamos estos tipos de cambio? El tipo de cambio de la UFB se expone todos los días en las páginas de internet del Banco Central de Bolivia, en la página de Impuestos Nacionales, en la página del Banco Unión, ¿no? Son entidades que nos brindan información sobre este tipo de cambio. Y nos muestra en la página central de Bolivia especialmente, podemos extraer, podemos descargar en tablas, ¿no? En tablas de información anual. Entonces, de todo el año podemos tener esa información. A ver, vamos a mostrar como ejemplo de una gestión.
Incluso se puede tener información anticipada, ¿no? Ya a la fecha ya se tiene UFBs hasta una cierta fecha del mes de abril, ¿no? Se adelanta con unos días también. Vamos a ver, 2021. Entonces, ingresando a la página del BSB, Banco Central de Bolivia, podemos obtener información del día, de la semana, del mes o de la gestión. De esta forma, por ejemplo, ¿no? Podemos descargar esta información en formato PDF o también nos presenta en formato Excel. Esto está en formato Excel. Si vemos, tenemos la tabla de la gestión 2021, ¿no? La gestión actual del Banco Central de Bolivia. Y podemos ver que hasta hoy, esto ha sido extraído el día de hoy, tenemos información ya hasta qué fecha. Tenemos los 12 meses de enero a diciembre y de cada mes tenemos los días, del primero hasta el último día del mes. Actualmente ya se tiene UFBs, ¿hasta qué fecha? Hasta el 10 de abril, ¿no? Entonces, hasta el 10 de abril ya conocemos el tipo de cambio de la UFB. Tampoco se conoce con más tiempo, ¿no? No podemos saber de toda la gestión. Solo se adelanta con unos días. Entonces, si vemos el comportamiento de este tipo de cambio, todos los días tiene variación. Ningún día es igual, ¿no? Si vemos en los últimos dígitos, todos los días tiene variación, ¿no? Por lo tanto, esta información es la que nos sirve para poder realizar cualquier actualización, cualquier reexpresión. Lo mismo hacemos con el activo fijo, ¿no? Para el activo fijo también necesitamos estos tipos de cambio. Entonces, lo mismo hacemos en el rubro de patrimonio. Muy bien, entonces de estas tablas es de donde se extrae los tipos de cambio. Volvemos a nuestro contenido. Entonces, de esas tablas es de donde se ha extraído estos tipos de cambio. Al 31 de diciembre de 2019, que va a ser el tipo de cambio inicial, y al 31 de diciembre del 2020, que va a ser el tipo de cambio final. Para sacar la actualización tenemos una fórmula. Esta fórmula ustedes ya la conocen, es la misma que se utiliza para actualizar el activo fijo. ¿Cómo actualizamos? Valor contable, es decir, el saldo que se tiene de la cuenta o del rubro, por tipo de cambio final, que va a ser el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2020, dividido entre tipo de cambio inicial del 31 de diciembre de 2019 y ese resultado menos 1. Reemplazamos la información en esta fórmula. Entonces, el valor contable es el total patrimonio, ¿no? La suma que hemos determinado, 254,000. Reemplazamos los tipos de cambio, tipo de cambio final, 235,851, que es al 31 de diciembre de 2020, dividido entre tipo de cambio inicial del 31 de diciembre de 2019, es el resultado menos 1. Hacemos los cálculos, por favor, verificamos este dato final. Vamos verificando, por favor. Tenemos ese importe.
Sí, Licia. Bien, entonces la actualización quiere decir que todo el patrimonio se incrementa con 2.901,77, producto de la variación del tipo de cambio. Este importe es el que debemos registrar como actualización. ¿Cómo registramos? Al 31 de diciembre de 2020. ¿Qué cuenta utilizamos para las actualizaciones? Ajuste de capital. Ajuste de capital como patrimonio, ¿no? Y como egreso al lado debe, ¿qué cuenta utilizamos en cualquier actualización? Ajuste por inflación y tenencia de bienes. En ajuste por inflación y tenencia de bienes. Es la cuenta que se utiliza cuando actualizamos, reexpresamos cualquier rubro, cualquier cuenta. En las cuentas de activo también utilizamos la misma, ¿no? Esta cuenta se puede utilizar al debe cuando representa egreso para la empresa y se utiliza al haber cuando representa ingreso para la empresa, ¿no? Y en este caso, ahora al lado haber, registramos la cuenta que hemos explicado en la teoría de capital. Entonces, cuando actualizamos patrimonio, no registramos cada una de las cuentas, como hacemos en el activo, ¿no? Cuando actualizamos activo fijo, mencionamos cada una de las cuentas de activo y al haber ponemos ajuste por inflación. En este caso, ajuste por inflación al debe y ajuste de capital al lado haber con el importe total. Entonces, no registramos cada una de las cuentas, solo ajuste de capital. Y el importe 2.901,77 al debe y el mismo importe al haber. 2.901,77. Y la glosa por actualización del rubro, en este caso no es cuenta, es rubro patrimonio. Y podemos completar indicando según UFBs, ¿no? Que es lo que hemos tomado en cuenta para actualizar. Entonces, de esa forma, calculamos y registramos la actualización del rubro patrimonio. Entonces, registro contable, cuando el tipo de cambio sube, ¿no? De una gestión a otra, registramos ajuste de capital al lado haber, ¿no? Porque está incrementando el rubro. Pero puede también darse el caso de que este tipo de cambio baje, ¿no? En lugar de subir, puede bajar. Si el tipo de cambio baja, eso significa una disminución del patrimonio. Por lo tanto, el registro va a ser al revés. Ajuste de capital al debe y ajuste por inflación al haber, ¿no? ¿Por qué? Porque va a disminuir el rubro patrimonio. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Alguna Licia. duda? ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Licia, pero según las UFB siempre va a subir, ¿no, Licia? Hasta el momento ese es el comportamiento, ¿no? Todos los días sube. Y puede bajar las UFB. Puede bajar, ¿no? Puede bajar también, así como se ha visto en el comportamiento del dólar, ¿no? Era lo mismo.
todos los días o de manera seguida subía el tipo de cambio del dólar. Y ha habido un tiempo donde ha bajado y al final se ha mantenido, ¿no? Se ha estancado, ya no se ha movido. Pero ha habido un tiempo donde también ha bajado el tipo de cambio. Entonces, puede ocurrir, ¿no? Que la UFB también baje. Ya, o sea, cuando sube nuestro capital aumenta y se utiliza el ajuste por inflación que nos olvidamos porque es un gasto. Esa parte Liz no puede explicar, no la entendí. Bien, ¿por qué ajuste de inflación sería gasto? Porque al incrementar el patrimonio, ¿no? Al incrementarse el rubro patrimonio, como tienen todas las cuentas saldo haber, ese incremento para compensar registramos con egreso. ¿Por qué? Porque todo el patrimonio tiene saldo haber, ¿no? Todas las cuentas de patrimonio tienen saldo haber. Por lo tanto, la reexpresión del patrimonio para la empresa significa egreso, significa gasto. ¿Ya? Claro que es una reexpresión nominativa, ¿no? No es que la empresa esté perdiendo efectivo o esté saliendo dinero, ¿no? Toda actualización es nominativa. Entonces, como todas las cuentas de patrimonio tienen saldo haber, el incremento también debe registrarse al lado haber. Por eso utilizamos ajuste por inflación al debe. Y cuando el patrimonio disminuye por la actualización, significa una disminución también de su patrimonio. Por lo tanto, para disminuir, registramos al lado debe y ajuste por inflación al lado haber, ¿no? Entonces, ajuste por inflación es una cuenta que se puede utilizar al debe o se puede utilizar al haber, de acuerdo a donde se necesite, ¿no? Dependiendo del saldo que tengan las cuentas que se estén actualizando. Como el patrimonio tiene saldo haber, también el incremento debe registrarse al haber, ¿no? Por eso es ese registro. Sí, Liz, lo entendí. Gracias. Muy bien. Listen, Sí, adelante. Listen, estoy haciendo el cálculo de lo de arriba, pero no me sale, o no sé si yo estoy haciendo mal. ¿De la actualización? Sí. A ver, ¿cómo calculamos? Primero dividimos los tipos de cambio. Final dividido entre inicial. ¿Ya? A ese resultado restamos 1. A ver, vamos a calcular juntos. Decimos 2.35851 dividido entre 2.33, 187. A ese resultado restamos 1. Nos va a salir en 0.0114243,075, ¿no? A ese resultado multiplicamos 254,000, Ah, sí, Listen. Así sí me sale. ¿no? Y sale 2.901,77. Ya, Listen, gracias. Porque es bueno despejar dudas, ¿no? Y no se quede un vacío. Muy bien, entonces, si no hay dudas, hasta ahí quedamos en avance de contenido para terminar la unidad mañana. Muy bien, gracias por su atención. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta Listen. mañana, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, Hasta que mañana. descansen. Hasta mañana. Hasta mañana, Liz. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Listen. Mañana.